Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de química, un nuevo ejercicio donde voy a seguir tratando el tema de la estructura atómica y de la clasificación periódica de los elementos, ¿vale? Bien, como ya tenéis ahí el enunciado, dice que a partir de esa configuración electrónica que tenéis ahí en pantalla, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 4s2, no nos da más datos, nos dice que respondamos a esas cuatro preguntas. La primera, ¿a qué elemento corresponde? La segunda, ¿cuál es su situación en la tabla periódica? La tercera, indicar los valores de los números cuánticos del último electrón. Y apartado de nombrar dos elementos que tengan propiedades similares al que ha dado la configuración. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, como ya os dije en otro problema que grabé, la primera pregunta, ¿a qué elemento corresponde? Puede ser complicada o puede ser relativamente fácil. Vamos a ver, si el ejercicio o si junto al problema nos dan la tabla periódica de ese elemento, o mejor dicho, la tabla periódica, podemos determinar dónde se encuentra el elemento con relativa facilidad. El problema está en que no nos den la tabla periódica. Entonces, en ese caso se complica y especialmente aquí más porque se trata de un elemento que se encuentra o que pertenece a los metales de transición, como ya veremos después en otro apartado, y por lo tanto nos exigiría tener que dominar por completo y tener que conocer por completo la tabla periódica. Vamos a dar por hecho de que nos ponen delante nos pegan una tabla periódica y nosotros únicamente tenemos que decir qué elemento es a partir de esa configuración electrónica. Bien, mirar lo que nos dice y habla de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 4s2. Vale. Si estáis viendo entonces la configuración que tenéis ahora mismo delante en la pantalla, cogemos el número o sumamos el número total de electrones, son 28, y lo que tenemos que hacer es, por un lado, empezar y calcular dónde se encuentra el número 28, es decir, el hidrógeno sería el 1, el helio sería el 2, el litio el 3, el berilio el 4 y así sucesivamente hasta llegar al 28. Y al llegar al 28 diríamos que es el níquel. Esta sería una posibilidad para poder identificarlo, ¿de acuerdo? Con la tabla periódica delante. Si no tenéis la tabla periódica delante, exigiría conocer, ¿de acuerdo? Conocer la disposición de los elementos a lo largo de la tabla periódica. Esa sería una forma. Y la otra forma, ¿vale?, es ver la propia configuración electrónica en sus últimos electrones. Veis que tiene el orbital 4 lleno, ¿de acuerdo? El orbital, 4s lleno, con lo cual se tiene que encontrar en el periodo 4. Y en el periodo 4, los elementos, el orbital que primero se llena va a ser el S, ¿de acuerdo? Y una vez llenado el S, se empiezan a llenar los de el orbital D, pero del nivel 3, ¿vale? Entonces, si os fijáis, ahí están 8 electrones ocupando el orbital D. ¿A qué elemento sería? Bueno, pues lo único que tenéis que sumar o tenéis que tener en cuenta es ver la disposición de los 10 elementos que forman la serie del orbital D, desde el escandio hasta el zinc, ¿de acuerdo? El escandio sería el D1 del periodo 4, aunque el orbital D sea del nivel 3, ¿de acuerdo? Entonces, el escandio sería el D1, el titanio sería el D2, vanadio el D3, así sucesivamente hasta llegar al níquel, que sería el D8. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿de qué elemento estamos hablando? Estamos hablando del níquel. ¿Por qué? Pues porque lo he hecho de dos maneras. He cogido el total de electrones que tiene, que son 28, y me he puesto a buscar dónde se encuentra el número 28 y que corresponde con el níquel, o bien lo que he hecho ha sido coger sus últimos electrones, ¿de acuerdo? Y he visto que el nivel 4s, el orbital 4s lo tiene completo, por lo tanto va a estar en el periodo 4, ¿vale? Y ahora lo que estoy viendo es que el orbital D lo tiene incompleto, pero tiene 8 electrones. Bueno, pues entonces lo que tengo que hacer es coger o empezar a ver cuál es el que se corresponde con el D8, y veo que el D8 es el níquel, ¿vale? Teniendo esto, la segunda pregunta, que es decir, grupo, periodo y qué tipo de elemento es fácil, ¿no? Porque el níquel, veis ahí que se encuentra en el grupo 10, ¿vale? Y se encuentra en el periodo 4, ¿vale?
Como se encuentra dentro de los Ds, de los que tienen de los orbitales dentro del orbital D, estaríamos hablando de un metal, perdón, un metal de transición. ¿Vale? ¿Está entendida la pregunta? O sea, ya tenemos localizado el elemento y lo tenemos también localizado dentro de la tabla periódica. ¿Vale? Localizarlo dentro de la tabla periódica es fácil, una vez que ya sé el elemento del que se trata. Vamos con el apartado C. En este apartado nos indica que determinemos los números cuánticos del último electrón. Bueno, aquí cuando hablamos del último electrón podemos hacer referencia a dos cosas. Último electrón por llenado en función del nivel energético, que en este caso sería el 4d8, ese sería el último electrón que se ha colocado, o el último electrón en cuanto a nivel. El último electrón en cuanto a nivel sería el electrón que se encuentra en el orbital 4s. ¿De acuerdo? ¿Cómo se contestaría? Yo creo que hay que contestar las dos, es decir, o podemos contestar las dos en base, por un lado, a llenado por nivel de energético, que en este caso se correspondería con un 4 de 8, con un 3, con el 3 de 8, o por el contrario, llenado en cuanto a nivel, el más externo es lógicamente el electrón que se encuentra en el 4s. Bien, en base a esto ya hacemos los números cuánticos, ¿de acuerdo? Y los números cuánticos, como tenéis ahí, van a ser, para el caso del electrón que si tomásemos el 4s, el nivel sería el 4 en cuanto a número cuántico n. En cuanto al número cuántico L, estaríamos hablando de un 0. ¿Por qué 0? Porque el S es 0, el 1 es P, el 2 D y el 3 L. ¿De acuerdo? Y nos quedaría el spin, que puede ser más un medio o menos un medio, spin positivo o spin negativo. ¿De acuerdo? Este sería, por lo tanto, los números cuánticos para el que se encontrase, o para el electrón que se encontrase en un nivel 4s. En el nivel 3 de 8, aquí estaríamos hablando ahora de un nivel 3, ¿de acuerdo? El número cuántico L ahora sería 2. ¿Por qué 2? Porque, como os dije, S es 0, P es 1 y D es 2. Como se encuentra en el D, estaríamos hablando del 2. Ahora, el número cuántico magnético, el M, aquí sí que, como ya he dicho en varios ejercicios que tenéis grabados, no hay una regla a la hora de nombrar o equiparar los números cuánticos M con las distintas direcciones, ¿no?, espaciales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el valor de M, como sé que puede fluctuar entre más menos 2, ¿de acuerdo? Aquí el valor puede ser tanto 0, como puede ser más menos 1, o como puede ser más menos 2. Y en cuanto al spin, estaríamos hablando también de más menos un medio. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Muy bien. Y el apartado D, que nos dice que indiquemos algún elemento que tenga propiedades similares al níquel, en este caso, al elemento del cual nos dan esa configuración electrónica. Bueno, pues tenemos que saber que propiedades similares van a ser todos aquellos elementos que se encuentren dentro del mismo grupo. ¿De acuerdo? Aquí, como estamos hablando dentro del grupo 10, elementos que van a tener características similares porque tienen configuración electrónica similar, todos ellos van a tener configuración de 8, ¿vale? Por lo tanto, al tener configuración de 8 van a tener características similares. Estaríamos hablando del paladio, que se encuentra justo debajo, y estaríamos hablando del platino, ¿de acuerdo?, que se encuentra también justo debajo. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Muy bien, espero que sí, ¿vale? Si tenéis alguna duda, por favor, contadla, como siempre, y gracias por estar ahí y gracias por ver los vídeos.